Buenos días, hoy en Poema Diario vamos a hablar del poeta José Asunción Silva, el gran poeta colombiano, precursor del modernismo, porque Rubén Darío, que es la punta del iceberg de la renovación de las letras hispanas, no estaba solo. En cada país de Latinoamérica, de la América en español, habían movimientos literarios y figuras que alumbraban el nacimiento de los grandes como Rubén Darío. Pues uno de los grandes de América fue José Asunción Silva, que nació en Bogotá el 27 de noviembre de 1865 y murió en la misma ciudad el 24 de mayo de 1896, con solo 30 años. Vamos a relatar un poco la historia familiar y la historia vital de José Asunción Silva para comprender un poco el porqué de esta muerte temprana, que fue por suicidio. José Asunción Silva nace en el seno de una familia comerciante que poseía una empresa de objetos de arte. Sus padres, Ricardo Silva Frade y Vicenta Gómez Diago, tuvieron más hijos, 5 hijos. Su padre, Ricardo Silva, era miembro del grupo El Mosaico, un grupo literario, y también se dedicaba a la escritura. Y en su hogar se vivían numerosas tertulias literarias continuadas. En 1884 lo vemos a José Asunción Silva con 19 años, encargado de un viaje a Europa por encargo de su padre para hacer contactos y gestiones comerciales para su empresa de objetos de arte. Así lo vemos que viaja a París, a Londres y a Suiza, y se empapa de la vida cultural y bohemia de las grandes ciudades europeas, y traba conocimiento y amistad con los simbolistas. Se lo ve a menudo acompañando a Stéphane Mallarmé, y también conoció a Oscar Wilde. En abril de 1886 vuelve a Colombia. Años después, en 1891, muere de pulmonía su querida hermana Elvira. Años antes había sufrido ya José Asunción Silva la muerte de sus hermanos Andrés, Alfonso e Inés. Sin ocupación en su puesto de secretario de la delegación de Colombia en Caracas, sin sueldo, frecuentaba los salones distinguidos, sueña con negocios y establece amistad con los redactores de las revistas El Cojo Ilustrado y Cosmópolis. Allí publica sus poemas. Todo va bien hasta que sus finanzas decaen y comienza el enfrentamiento con el ministro de la legación, el general José del Carmen Villa. El 28 de enero de 1895 vuelve de Venezuela y naufraga el barco, el vapor América, el vapor que lo trae desde Venezuela. Naufraga y se hunden en ese barco sus manuscritos, lo poco que puede salvar. Se hunde en el libro de versos, los cuentos negros que pensaba publicar. Lo poco que puede salvar pertenece a su Nocturno 3, dedicado a su hermana Elvira.
Este fue uno de los poemas publicados después, cuando vuelve a Caracas, en la revista Lectura para Todos. En ese momento del naufragio no continúa a Bogotá, regresa a Caracas, en Venezuela, para cumplir con su asignación diplomática, pero las fricciones con el ministro de legación y su falta de liquidez frustran su deseo de iniciar un nuevo periodo en el cargo. 2 meses más tarde vuelve a Colombia y pone sus esperanzas en la instalación de una fábrica de baldones con una fórmula química patentada por él mismo. Este proyecto, a pesar de conseguir varios socios capitalistas, el proyecto fracasa. La obra de José Asunción Silva es breve, en gran parte por el naufragio que sufrió, que se perdieron gran parte de sus manuscritos. Está diseminada por las revistas y por las publicaciones. Se han contabilizado unos 150 poemas, una novela titulada De sobremesa y una serie también breve de prosas y notas críticas. El principal libro es el libro de versos, el único libro que José Asunción Silva organizó y lo dejó listo para publicar. La primera edición de su obra poética apareció en 1908 con numerosas correcciones, erratas, mejor dicho. Y allí en esta edición tenemos la fortuna de encontrar el prólogo que lo escribió Miguel de Unamuno. Vamos a leer una parte del prólogo de Miguel de Unamuno, que dice así: Cuando don Hernando Martínez, colector de los escritos en verso y en prosa de José Asunción Silva, me escribió pidiéndome para ellos un prólogo, le contesté no solo aceptándolo, sino dándole las gracias por el encargo. Me parecía poder decir muchas cosas sobre el dulce poeta bogotano. Y me parecía poder decirlas porque en las lontananzas de mi memoria, entre rumor de hojas secas, susurraban retazos de sus cantos. Su letra se me había volado, pero me quedaban su música íntima, su música silenciosa, música de alas. Mas ahora, con la blancura del papel delante, encuentro tan en blanco como él mi espíritu, y apenas sé por dónde empezar. ¿Cómo reducir a ideas una poesía pura, en que las palabras se adelgazan y ahilan y esfuman hasta convertirse en nube que la brisa del sentimiento arremolina y hace rodar bajo el sol, que en su colmo la blanquea y en su puesta la dora? Porque aquí hay versos blancos de mediodía y rojos de atardecer, más rojos que blancos. Comentar a Silva es algo así como ir diciendo a un auditorio de las sinfonías de Beethoven lo que va pasando, según las notas resbalan a sus oídos. Cada cual vierte en ellas sus propios pesares, quereres y sentires. Silva, José Asunción Silva, canta como un pájaro, pero un pájaro triste que siente el advenimiento de la muerte a la hora
en que se acuesta el sol. Dice el poeta: el verso es vaso santo, poned en él tan solo un pensamiento puro. Gracias, don Miguel de Unamuno, por estas palabras. A José Asunción Silva, este poeta colombiano, precursor del modernismo y renovador de las letras. Vamos a leer un poema de José Asunción Silva, citado del estudio de Donald McGrady en 1968, 10 poesías olvidadas de José Asunción Silva, citado en el Centro Virtual Cervantes. Donald McGrady trabajó en la Universidad de California, Santa Bárbara, para este estudio, y dice él: quiero expresar aquí mi agradecimiento a la American Philosophical Society, cuya beca hizo posible este estudio. El poema de José Asunción Silva, que rescata de la revista Ilustrada, el número 1 en 1898, este investigador, se titula Idilio y dice así: sencilla y grata vida de la aldea, levantarse al nacer de la mañana, cuando su luz en la extensión clarea y se quiebra en la cúpula lejana, vagar a la aventura en el boscaje, espiar en los recodos del camino el momento en que el ave enamorada oculta en el follaje sus esperanzas y sus dichas canta en rústica vasija coronada de espuma, libar la leche, contemplar la bruma que en el fondo del valle se levanta, el aire respirar embalsamado con los suaves olores de la savia y las flores, tomar fuerza en la calma majestuosa donde la vida universal germina, en ignotos lugares que no ha hollado la vana muchedumbre, en el bosque de cedros seculares, del alto monte en la empinada cumbre, después, tranquilamente, bañarse en el remanso de la fuente, con el rural trabajo que a los músculos da fuerza de acero y que las fuentes abre de riqueza, endurecer el brazo fatigado y devolverle calma a la cabeza, sin fatigas, sin penas, sin engaños, dejar correr los años y en la hora postrera descansar, no en lujoso monumento, sino bajo el ramaje del verde sauce, a su tranquila sombra cabe la cruz piadosa. Gracias, José Asunción Silva, por tu fulgurante trabajo en la poesía, por tu vocación hasta el último momento de aprender la belleza en tus versos que son enseñanza para generaciones de poetas. Les doy un saludo y decir, como siempre, un minuto de poesía puede cambiar el mundo. Estamos en ello. Vamos a hacerlo. Gracias.